buenos días. Muchísimas gracias por haber venido. Les damos la bienvenida en nombre del Banco Mundial y los organizadores. Estamos en el evento hacia los estándares internacionales de la OSD, Experiencias para el Perú. Esta conferencia está siendo transmitida en la web a través de la página rumboalima.bancomundial.org y también puede seguirse con el hashtag rumboalima. A continuación, le dejo la palabra al señor Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Muy buenos días. Es un honor para mí tener la oportunidad de abrir este evento en este tema tan absolutamente estratégico para el Perú, que se enmarca dentro de este proceso de reuniones y de reuniones de conocimiento del rumbo a Lima hacia las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en octubre. Quiero dar la más cordial bienvenida al señor Premier Pedro Cateriano Bellido, a quien además felicito por su nombramiento y ratificación y le deseo de verdad los mejores éxitos, Premier, en la gestión como presidente del Consejo de Ministros. También doy la bienvenida a la ministra Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas, a la ministra Magalí Silva, de Turismo y Comercio Exterior, a todos los funcionarios del Ministerio de Finanzas y de los diferentes ministerios sectoriales del Perú, a los colegas miembros del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, a los forjadores de opinión, a los funcionarios públicos y a la prensa que hoy nos acompaña. También quiero agradecer muy especialmente a nuestros invitados especiales que vienen de muchos países que ya están en procesos con la OSD de accesión o miembros o en procesos de programa país, que están representados acá en este evento. Son ellos Canadá, Suiza, Eslovaquia, Colombia, Francia, Italia, Brasil, Costa Rica y Chile. Y también quiero saludar a los colegas de la OCDE y del gobierno suizo que coorganizan este evento. Le quiero pedir al panel de expertos que escucharemos hoy que nos ayude a pensar cómo se forja un consenso de país para asegurarnos que el Perú continúe mejorando las condiciones de vida que le ofrece a todos los estratos de la población y especialmente a los más pobres. Las primeras bases para esto en el Perú ya están sentadas, con un sistema macroeconómico sólido, fuerte y confiable. Pero se trata entonces también de asegurarse que las políticas y las instituciones del país converjan hacia los mejores estándares relevantes en el globo y en el sistema internacional público. Desde el Banco Mundial, nosotros aspiramos a caminar junto al Perú en este proceso, porque este es un desafío que se resuelve con muchas fuerzas y trayendo conocimiento global en todos los ámbitos. Estamos dispuestos a movilizar todos nuestros instrumentos financieros, pero además de conocimiento técnico, de diálogo de política y de capilaridad en todo el mundo, para apoyar al Perú en este proceso de modernización de sus instituciones claves para el desarrollo y mejoramiento de los servicios públicos esenciales. Este evento nos ofrece hoy varias oportunidades. Primero, es un foro ideal para intercambiar ideas sobre las mejores soluciones a los problemas comunes de desarrollo que enfrentan por igual Perú y otros países de ingresos medios. Cosas como cómo mejorar la productividad en la economía, cómo mejorar los servicios de educación, de salud y tantos otros. También este evento es una buena oportunidad para compartir los logros alcanzados por Perú y compartirlos con el resto del mundo, porque son muchas las áreas en donde el Perú tiene que enseñar y seguramente muchas las áreas en donde el proceso con la OCDE revelará que el Perú tiene cosas para enseñar inclusive a los países más desarrollados. Pero también este foro seguramente permitirá para discutir cómo y dónde Perú puede establecerse activamente
en materia de forjar estas agendas y los estándares de política pública, de encontrar consensos nacionales. El proceso en que ustedes, los peruanos, están, no es un proceso de un gobierno, es un proceso de la nación. No es un proceso del sector público, es un proceso de todos. El compromiso del Perú es un compromiso que envuelve no solamente al gobierno actual, al Estado, al sector público, sino envuelve a los empresarios, a la opinión, a la prensa. Es el sueño de ser parte del club de los países desarrollados. Es el sueño de converger en crecimiento económico, en servicios públicos y en calidad de las políticas públicas a los mejores estándares internacionales. Perú lo puede hacer, lo ha demostrado. Perú seguramente lo va a lograr en un proceso que es largo y que no es fácil, pero que solamente con un consenso nacional se puede lograr. Hagamos ese consenso y que este sea el punto de partida. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Ahora cederemos la palabra al presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido. Señora Rosa María Ortiz, ministra de Energía y Minas. Señor Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Señora José Fectiu, directora adjunta de Asuntos Legales de la OCDE. Señor Marcos Bonturi, director de Secretariado de Relaciones Globales de la OCDE. Señoras y señores, buenos días con todos. Quiero agradecer al Grupo del Banco Mundial, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, a la Cooperación Suiza, al Ministerio de Economía y Finanzas y a todos los asistentes por hacer posible este importante seminario. La ciudad de Lima será sede este año de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, uno de los eventos de mayor nivel internacional con el objeto de debatir temas de actualidad en el campo económico, monetario y financiero. Las juntas de gobernadores en Lima, octubre de 2015, será no solo el escenario de la discusión más importante de temas económicos a nivel mundial, sino que se deberá incentivar el interés y participación de la sociedad en general en el futuro económico y en el desarrollo de nuestra región. Esta agenda temática, que se ha denominado Rumbo a Lima o Road to Lima, pretende poner en discusión técnica aspectos económicos y financieros que son cruciales para el crecimiento y desarrollo económico sostenido e inclusivo, tanto para países desarrollados como emergentes, priorizando la situación de la región. En este marco se lleva a cabo este seminario, un esfuerzo por facilitar el proceso de familiarización de los sectores público y privado del país con la OCDE. Para ello contamos con las experiencias de países como Suiza, Eslovaquia, Costa Rica, Chile y Colombia, así como la experiencia de funcionarios de la OCDE y del Banco Mundial. Queremos que este seminario brinde información respecto a los potenciales beneficios para los sectores público y privado derivados de la vinculación entre el Perú y la OCDE, la experiencia de sus respectivos países en apalancar el proceso de modernización institucional del país en los proyectos y foros auspiciados por la OCDE. Esta mayor vinculación con la OCDE para el Perú se ha materializado a través del programa País. Perú fue invitado a ser parte del programa en mayo de 2014 junto a otros 2 países. El programa País es un mecanismo estructurado de colaboración mutua entre el Perú y la OCDE y es resultado del interés de nuestro país de acercarse a las buenas prácticas de los países miembros
así como de la OCDE, de incrementar una relación con un país que ha venido demostrando avances importantes, sobre todo en materia económica. El programa País fue coordinado a través de esfuerzos conjuntos del sector público peruano, liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas, y se ejecutará en el periodo 2015-2016. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, consideramos que el trabajo y colaboración con la OCDE nos permitirá avanzar en temas que son de vital importancia para lograr un crecimiento sostenido de largo plazo, el bienestar de la población y un camino al desarrollo en libertad. La relación con la OCDE busca ser un vínculo de trabajo, de diálogo y de aprovechamiento de experiencias para mejorar transversalmente el sector público peruano. Para el Perú, la colaboración con la OCDE es una herramienta de desarrollo fundamental. Esta cooperación nos permite difundir las buenas prácticas que existen en el Perú, así como también detectar los cuellos de botella y las oportunidades de mejorar. Entendemos la OCDE como un mecanismo de cooperación regulatoria entre los países miembros que buscan mejorar sus políticas públicas a través del intercambio de experiencias y establecimiento de estándares o principios comunes en el manejo de las políticas públicas, no como el club de los países ricos. Esperamos que este seminario sirva para difundir los objetivos y oportunidades que brinda el programa País, así como para comprometer su participación activa durante todo este proceso. Creo que en un momento como este, en donde el Perú emprende un nuevo reto en el ámbito económico, este seminario, sin duda alguna, fortalecerá lo que es un empeño del gobierno del presidente Humala. Si queremos crecer, si queremos tener un país con plena libertad, tanto en su contenido político como económico, la economía es el pilar fundamental para lograr el desarrollo de nuestros pueblos. Se declara inaugurado el seminario hacia los estándares internacionales de la OCDE, Experiencias para el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Premier. Pido cordialmente a los panelistas y autoridades subir al estrado para la foto oficial. Muchas gracias. A continuación, le pido por favor al señor Marco Bonturi, director secretario de Relaciones Globales de la OCDE, y el señor José, José, perdón. Le doy la palabra entonces al señor Bonturi, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente del Consejo de Ministros, señor Rodríguez y otros colegas del Banco Mundial
funcionarios del Gobierno de Perú, señoras y señores. Es un placer estar con ustedes representando la OCDE en este evento que el Banco Mundial y el Gobierno de Perú organizaron muy gentilmente. Me pidieron para hablar, explicar un poco el contexto del trabajo de la OCDE con los países no miembros, especialmente el vínculo estratégico que empezamos a construir con Perú a través del programa País. Tenía un discurso originalmente en inglés, pero si ustedes me perdonan los errores, lo voy a hacer en español. Muy bien, muchas gracias. Primero, para decirle que la OCDE es un foro único donde gobiernos pueden comparar experiencias de políticas públicas, buscar respuestas a problemas comunes e identificar las buenas prácticas y coordinar políticas económicas, sociales y de medio ambiente. Nuestra vocación es analizar y difundir las mejores prácticas de políticas públicas que existen en países miembros, pero también no miembros. Y un evento como este es muy importante para nosotros porque nosotros nos vemos como un foro que es inclusivo. Inclusivo no solo en términos de traer experiencias de países no miembros, pero también de traer experiencias de otros actores importantes de la vida nacional que no son los gobiernos. Tenemos vínculos muy fuertes con los parceros, los partners, ¿no? Sociales como las empresas, los sindicatos, también con la sociedad civil. Varias de las sociedades civiles de grandes organizaciones como Transparency International y otras participan del trabajo de la OCDE. Entonces, para nosotros es muy importante tener una representación muy larga de la sociedad peruana para que juntos podamos trabajar en el contexto del programa País. La OCDE es una organización que no es universal, pero sí es una organización global. Tenemos hoy 34 países miembros. Empezamos con 20 cuando fuimos creados hace más de 50 años. Desde prácticamente de la creación de la OCDE empezamos un proceso de adhesión. El primer país que adherió a la OCDE después de la creación fue Japón, en 1964. Después de eso, Australia, Nueva Zelanda y varios otros países que más recién, con la entrada de México, por ejemplo, en 94, entrada de Chile en 2010, y ahora estamos en procesos de negociación con Colombia y Costa Rica. Esperamos que los dos logren su adhesión en los 2-3 próximos años a la OCDE. La OCDE, además de los países miembros, eso es que es quizás importante de notar, ve como un esencial para su impacto y su relevancia mundial, de tener contactos con los principales países del mundo que no son todavía miembros de la OCDE. Ya hace muchos años que tenemos un programa muy ambicioso de cooperación con los países de los BRICS, ¿no? Que nosotros llamamos los key partners, ¿no? Que son Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica. Estos países tienen hoy, en efecto, puertas abiertas a las actividades de la OCDE. Tenemos también programas regionales con varias partes del mundo, con Eurasia, con el Oriente Medio, con Asia del Sureste, y quizás en la próxima ministerial vamos a crear un programa regional para América Latina. La mayoría de los países son invitados entonces a participar en las reuniones de la OCDE, son invitados a adherir a los instrumentos globales de la OCDE, y con esto enriquecen todo el debate sobre políticas públicas a nivel mundial. Trabajamos también de muy cerca con el G20. Tenemos varios mandatos del G20 en diferentes áreas como agricultura, comercio,
la lucha contra la corrupción, desarrollo, empleo, política social, energía, medio ambiente. Y claro, se ve uno de los ejemplos más claros de nuestra cooperación es el trabajo que hacemos sobre la evasión fiscal, con el cual Perú también se asoció a un trabajo muy importante de la OCDE. La OCDE es una organización que tiene un mandato muy largo. Si usted mira los temas de expertise de la OCDE, nosotros trabajamos con casi todos los temas de interés para políticas públicas. Esto va de las áreas puramente económicas, comercio, inversión, pero también cada vez más al área social, políticas sociales, educación, salud, área de medio ambiente, que va desde cambio climático a productos químicos y materias tóxicas, ¿no? El transporte de materias tóxicas. Trabajamos mucho sobre la cuestión de gobernabilidad, cada vez más. Ese es un tema cada vez más importante para nosotros. La lucha contra la corrupción, la eficacia de los gobiernos, de la acción pública. Entonces, son temas muy largos que son hoy del mandato de la OCDE. Quizás con este contexto, le quería explicar un poco cómo nosotros vemos el programa País, específicamente el programa País de Perú. Esto fue una decisión tomada por los países miembros en 2014, que vieron muy claramente que habían un número de economías dinámicas en el mundo que no estaban necesariamente en el G20, pero que habían demostrado una capacidad de reforma, una capacidad de contribuir al debate de políticas globales, y que eran países que podían contribuir mucho al trabajo de la OCDE. Hubo entonces la decisión de invitar 3 países a concluir un acuerdo de programa País, y Perú fue uno de ellos y fue el primero a firmar el programa País. Los otros 2 lo firmaron algunos meses después. Como decía el presidente del Consejo de Ministros, muy bien, esta es una oportunidad para Perú y para la OCDE. Y tenemos que lograrlo bien. Es un programa que va a durar 2 años, 2015-2016. Es un programa que fue dibujado en común acuerdo entre la OCDE y Perú, que fue hecho de una forma para responder a las prioridades políticas del gobierno de Perú. Teníamos un menú muy largo, trabajamos juntos durante meses para dibujar algo que respondiera a las grandes cuestiones de políticas públicas que hoy se discuten en Perú. El producto es algo que nosotros en la OCDE vemos con mucho orgullo, porque es un programa muy ambicioso. Es un programa que está destinado a que trata de tocar en diferentes áreas donde la OCDE, la expertise de la OCDE, puede ayudar a informar el debate público en Perú. Y cuando yo hablo de la expertise de la OCDE, no hablo necesariamente de la gente del secretariado de la OCDE, porque la OCDE, la expertise no viene solo de nosotros, viene principalmente de los países que están en vuelta de la mesa. Entonces, el programa País es hecho para dar acceso a Perú a la experiencia de todos estos países que están, los 34 países miembros de la OCDE, más los países con los cuales trabajamos, como los países en procesos de adhesión, más los key partners, que están ahí sentados discutiendo grandes temas. Quizás el interés de trabajar con la OCDE en estos temas para Perú es que la OCDE no viene a Perú a decir a Perú lo que tiene que hacer. Esto no es nuestro papel. Nosotros venimos a Perú para presentar las experiencias de otros países, las buenas y las malas. Muchas veces aprendemos más con las malas que con las buenas. Y con esto, dejar a los peruanos de ver cómo utilizar estas experiencias para dibujar sus propias políticas. Entonces, la OCDE viene como un partner que está presentando evidencia, factos, y que viene para discutir. Otra cosa que es muy importante para nosotros, y esto no se debe olvidar,
el programa País es una ruta de two-way street, ¿no? Va para los dos lados. Nosotros también queremos aprender con la experiencia peruana. Si Perú no tuviera experiencias interesantes, no hubiera sido invitado para un programa País. Los países miembros de la OCDE están muy interesados en aprender con la experiencia de ustedes en diversas áreas donde ustedes ya fueron capaces de introducir reformas muy ambiciosas. Entonces, el programa País también está diseñado para que la experiencia peruana se traiga de vuelta a los diferentes comités, a los diferentes grupos de trabajo de la OCDE, para que las autoridades peruanas y la sociedad peruana pueda también demostrar, ¿no?, todo lo que se ha hecho en Perú y las experiencias positivas y muchas veces negativas también de la política pública. Volviendo al programa País, ¿cómo fue dibujado? El programa tiene 18 iniciativas que va de examen de pares en diversas actividades. Son 5 áreas principales de concentración. Remover las barreras al crecimiento, el desarrollo, reforzar la gobernanza pública, hacer con la lucha contra la corrupción sea más eficaz, mejorar la producción de capital humano, ¿no?, las competencias de la población peruana y mejorar la política de medio ambiente. Como ven ustedes, es muy ambicioso, cuida de casi todas las áreas de mandato de la OCDE. El programa País abre la puerta a Perú para participación directa en los comités de la OCDE. Y los comités son donde los expertos de los países se sientan para discutir entre ellos. El programa País también está diseñado para abrir las puertas para que los peruanos puedan participar en varios comités importantes de la OCDE, como el Comité de Gobernanza Pública, el Comité de Política Regulatoria, el Comité de Política del Consumidor y varios otros programas. Al final del programa País, al final del año que viene, esperamos que Perú se esté participando de 15 comités de la OCDE. Para le dar una base de comparación, es más que algunos de los key partners de la OCDE, como China o Indonesia. Entonces, al final de 2016, Perú va a estar participando en más comités que países del G20. Otro componente muy importante del programa País es los Global Standards, ¿no? Y esto, claro, el tema principal, los estándares internacionales de la OCDE. La OCDE, mi colega José Fecteau, va a mencionar un poco más, dar más detalles sobre los instrumentos de la OCDE. Pero la OCDE, este trabajo de la OCDE de identificar buenas prácticas lleva muchas veces al diseño de estándares que tiene vocación a ser estándares globales. Hoy día, me cuenta José, hoy al desayuno le pregunté, son 253 instrumentos de la OCDE. Bueno, 50 años de historia son más o menos 5 por año, no es tanto, pero son 253 instrumentos de la OCDE en diversas áreas. Esto cubre muchas áreas. El programa País también da oportunidad a Perú de adherir a muchos de estos instrumentos. Y esto sería, claro, una señalización de Perú, de su voluntad, señalización a la comunidad internacional, de su voluntad de asociarse a los mejores estándares de buenas prácticas en diferentes áreas de políticas públicas. Y para darle algunos ejemplos, la Convención de la OCDE contra el cohecho, los códigos de liberalización de movimientos de capitales y varios otros instrumentos también hacen parte de este programa País, y vamos a trabajar juntos con Perú para que Perú pueda adherir a estos instrumentos. Al final esperamos quizás 9 o 10 instrumentos nuevos que Perú podría adherir. Y de nuevo, si comparamos el número de instrumentos, pero también la importancia de los instrumentos, diría que Perú estaría por arriba de algunos países del G20 como la China o la India, en términos de adhesión a los instrumentos clave de la OCDE.
Pero creo que no puede perder de vista que es claro, el objetivo más importante, ¿no?, es que Perú pueda utilizar este programa país para informar su debate público, como una capacidad, una oportunidad de transformación del debate público, para que ustedes continúen a avanzar en un programa de reformas que es hoy muy, muy ambicioso, que es, digamos, la admiración de la comunidad internacional, de los progresos que ya hicieron ustedes aquí en Perú. Quizás una palabra para terminar. ¿Qué esperamos después del programa País, ¿no? Porque, claro, esa es la pregunta que se queda. El programa País es un programa de 2 años. Nosotros estamos muy interesados que haga un legacy, ¿no? No sé cómo se dice en español, legacy, pero el legado de este programa País más allá de 2016. Claro que a partir del momento que ustedes están en los comités, es una participación que es considerada como permanente, ¿no? Se van a quedar como participantes en los comités, pueden aún pasar a asociados de algunos comités. Y con esto, con más intercambio entre los diferentes expertos y autoridades de Perú y de los países miembros de la OCDE, Perú va a ser cada vez más un miembro de la familia OCDE. Con una digamos, más intercambio de ideas, más intercambio de experiencias, que puede, claro, ser una plataforma para continuar a incrementar la participación de Perú en las actividades de la OCDE. Más allá, claro, nosotros notamos la intención del gobierno de Perú de venir miembro de la OCDE. Esto va a ser examinado a un momento. No sabemos cuándo exactamente vamos a tener esta discusión, pero hay que continuar este trabajo. Cada vez que una autoridad peruana venga a un comité de la OCDE, hay que pensar que hay que continuar a demostrar el beneficio mutuo que existe con la participación de Perú en los diferentes comités. Entonces, una participación de Perú tiene que ser activa, tiene que ser con la persona que tiene la expertise, tiene que ser la persona que participa de los debates. Y con esto, creo que sí vamos a caminar a un acercamiento cada vez más grande de Perú con la OCDE. Después de 2016, creo que Perú va a estar allá a un patamar de relaciones que, comparado con algunos países del G20, continuaremos a construir a partir de este momento y trabajando mucho con ustedes, trayendo siempre la experiencia de ustedes. Quería terminar nomás para agradecer el trabajo que ha hecho el gobierno de Perú en el diseño del programa País, y ahora que ya estamos a 5 meses de la implementación del programa País, se ve claramente la voluntad política, la capacidad que tienen los peruanos de avanzar. Y esperamos que este programa País sea para ustedes un gran beneficio, un instrumento para apoyar las reformas. Y nosotros de la OCDE estamos seguros que la participación activa de Perú en las actividades de la OCDE también va a enriquecer muchísimo nuestra organización. Por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bonturi. Ahora le damos la palabra a José Fectó, director adjunto de Asuntos Legales de la OCSE. Good morning, and as you will have understood from the pronunciation of my first name, I do not speak Spanish. I'll walk you through a bit more technical presentation, an overview of how the legal work, the legal standards of the OECD take place,
And I suppose that this is, and I'll just start. Bueno, vamos a empezar de todas maneras mientras So this encontramos la morning, otra I was presentación. going Esta to mañana address you on the role of the OECD, the iba a contribution conversar of the con ustedes sobre la to contribución de la international OCDE law, and al more derecho specifically, internacional y how más the OECD has específicamente contributed to a la standard manera en setting. que la OCDE ha contribuido a Also fijar beyond its own estándares membership, e obviously incluso for fuera de su members, but propia also, membresía, para sus miembros more evidentemente, globally. pero también para un grupo más amplio de naciones. Y le voy a dar una idea de cuáles son los instrumentos legales de la OCDE. Como les mencionó Marco, hay 250 de dichos instrumentos y la manera en que vamos desarrollando estos instrumentos legales en la OCDE es una forma muy general, y finalmente cómo los estándares de la OCDE se han utilizado más allá de la OCDE misma y sus países miembros y se han convertido en estándares internacionales. En lo que se refiere a los instrumentos legales, hay toda una diversidad de los mismos. La mayor parte de ellos son recomendaciones de la OCDE. Hay otra categoría que se llama las decisiones de la OCDE y se trata de los principales vehículos de nuestra determinación de estándares en la OCDE. Aparte de lo dicho, también tenemos lo que llamamos declaraciones. Las dos primeras categorías son actos colectivos. La OCDE es dirigida por una Asamblea General que se denomina el Consejo de la OCDE y que emite las recomendaciones y decisiones de la OCDE. Los otros tipos de instrumentos también se llevan a cabo bajo los auspicios de la OCDE, pero se denominan declaraciones que generalmente son adoptadas a nivel ministerial. Y hay algunas también tratados internacionales y convenciones que también se negocian dentro del marco de la OCDE. Esta es la presentación correcta. Para los que estén interesados en ver la amplitud de temas que se cumple en los instrumentos de la OCDE, están todos en la página web de la OCDE, y ahí también encontrarán en los diferentes directorios los temas diferentes, los instrumentos agrupados por tópicos y temas. Así que hay unos 250. Ahora, para ayudarlos para distinguir entre los diferentes tipos de instrumentos legales, estas son las dos primeras que en su mayoría abarcan todas las categorías, todos los documentos. Los primeros son efectivamente producto del Consejo, como les dije, son vinculantes y la mayor parte de las veces implican algún mecanismo de seguimiento para que todos los compromisos se cumplan. Así que verán que en el trabajo de la OCDE esto es bastante usual. Se adopta un compromiso legal o de política, pero suele haber algún tipo de procedimientos de seguimiento que se producen después de esta adopción. No hay muchas decisiones de la OCDE. Un ejemplo es, por ejemplo, en el área de la aceptación mutua de datos para productos químicos, que es un sistema mediante el cual las pruebas que se hacen en un país según cierto estándar que ha sido aceptado por la OCDE. Entonces, si esa prueba se hace en un país, entonces es aceptado por los demás países. Esto es una manera muy eficiente de reconocer mutuamente los datos que se producen de acuerdo a los estándares.
Una segunda categoría son las recomendaciones y aquí encontrarán la mayor parte de los instrumentos legales de la OCDE. Estos no son documentos, compromisos vinculantes, pero se toman muy en serio. También generalmente están asociados con algún tipo de mecanismo de monitoreo o seguimiento. Para darles un ejemplo, y les estoy dando simplemente una idea de la amplitud de temas que cubrimos, verán que hay algunas recomendaciones importantes en lo que se refiere a la protección del consumidor. Por ejemplo, tenemos de ellos más de 180 recomendaciones y siempre tratamos de asegurarnos de que sean actualizadas, y actualmente precisamente estamos llevando a cabo un ejercicio para verificar que todas estas recomendaciones estén actualizadas. Algunas tienen que eliminarse, otras actualizarse, etcétera, pero tratamos de mantenerlas a todas en el mejor nivel de vigencia posible. Hay otros tipos de instrumentos legales que ya les mencioné, que son las declaraciones. Generalmente se trata de declaraciones adoptadas en las grandes reuniones ministeriales. Son técnicamente algo diferentes porque más que un acto colectivo, son una declaración de los gobiernos individuales, así que a menudo las declaraciones son adoptadas de la misma manera también por miembros y no miembros de OCDE. Todos los ministros se reúnen y entonces el nombre del país no miembro, igual que los países miembros, aparecen como signatarios de la declaración. La idea es que la OCDE tiene el deseo de ser lo más inclusiva, así que vamos a encontrar declaraciones suscritas por los 27 países de la OCDE, pero que además incluye un número adicional y puede llegar como hasta 70 y tantos países. Una de ellas, por ejemplo, se refiere a la economía de Internet, que se adoptó hace como 6 años en Seúl, en Corea del Sur. Por último, tenemos los acuerdos internacionales, que son tratados formales. La OCDE actúa como foro para la negociación de estos tratados. Uno muy conocido es la Convención Soborno, y hay otro de asistencia técnica sobre asuntos tributarios, y actualmente también estamos trabajando en lo que podría convertirse un acuerdo internacional sobre cuestiones tributarias en otras áreas. Entonces, ¿de qué manera se desarrollan los instrumentos legales? ¿Cómo se producen? Les voy a dar aquí simplemente una visión panorámica de muy alto nivel. La OCDE es muy flexible, es una organización muy flexible, tal vez les voy a describir la manera, la ruta más usual de estos instrumentos legales. Generalmente todo empieza con la recolección de datos, como les digo, Marcos. A nosotros nos interesa mucho la evidencia y recolectamos datos por todas partes. Empezamos haciendo un análisis de política, después y luego en algún momento hay un diálogo de políticas en marcha. Los países, incluyendo los no miembros, como el Perú, por ejemplo, llegan con sus propias experiencias, aportan sus propias experiencias, y a partir de allí surge la idea de que hay algunas buenas prácticas y empezamos a identificarlas, y algún participante del comité, por ejemplo, dice, sería bueno empezar a reunir todas estas mejores prácticas en un instrumento legal que por lo general suele ser una recomendación para dar alguna hoja de ruta a los países sobre la manera en que podían abordar determinado tema. Entonces se empieza allí a trabajar acerca de este instrumento legal.
cómo es que efectivamente sucede esto en la práctica. Lo que tenemos entonces es un comité que llega a la conclusión de que hay suficiente material para elaborar la recomendación. Tenemos los datos, hemos discutido sobre las políticas y nos parece que podríamos acopiar ciertas mejores prácticas para incluir en la recomendación que sirva como hoja de ruta para los países miembros y no miembros. Generalmente estos documentos se ponen a disposición de un grupo de trabajo de expertos que revisa, generalmente es conformado por miembros seleccionados o la Secretaría de la OCDE. Se trabaja sobre la preparación de la recomendación. Esta flecha que ven en la transparencia es más o menos jerárquica, pero el tiempo que se determina es al revés. La mayor parte del trabajo, del tiempo, se dedica al trabajo del grupo de trabajo que desarrolla el contenido mismo de la recomendación. Cuando ya está listo el borrador, se le presenta al comité principal, el comité sustancial, encargado del aspecto sustancial, y que lo discute y se pone de acuerdo sobre el borrador, y luego se lo pasa al comité ejecutivo que prepara el trabajo para el Consejo de los países miembros, y finalmente la recomendación es adoptada, o el documento es adoptado por el Consejo de la OCDE. Una vez que se ha incluido todas las opciones para que no se formule algún tipo de práctica, de mejor práctica sectorial, sino que tenemos que hacer algún tipo de consulta dentro y entre los países, todo lo cual es revisado efectivamente por el comité ejecutivo. Cuando el Consejo adopta un instrumento legal, ya se convierte en parte de nuestras bases de datos legales, nuestros datos, recomendaciones o instrumentos legales aceptados. Hay algunos instrumentos legados que son adoptados por concepto, como las actas, que son adoptadas por acuerdo mutuo. Esto significa que ningún miembro debe de oponerse. Y no significa necesariamente que todos los miembros estén de acuerdo, pero nadie se opone. Y de hecho, hay una posibilidad, sucede muy pocas veces, hay algunos cuantos ejemplos solamente, pero existe la posibilidad de que algún miembro se abstenga. Y si se abstiene, entonces sí pasa el documento, la instrumenta, porque los demás países sí adoptan el compromiso político, pero el país que se abstiene no, porque puede que no está listo para adoptarlo. También existe la posibilidad de hacer declaraciones de reservas ante los instrumentos legales. Este es otro procedimiento. La última parte de mi presentación se refiere a la OCDE como organismo que ayuda a contribuir a establecer estándares internacionales. Dentro de la OCDE no solo tenemos influencia sobre la OCDE misma y sus miembros, sino más allá de esos miembros. Durante varios años la OCDE ha estado muy dispuesta a poner sus propios instrumentos a disposición de los países no miembros, y prácticamente en todos los documentos hay un párrafo que dice que los países no miembros también están invitados a adherirse al instrumento. Esta es parte de la tendencia que mencionó Marco, de que la OCDE se ha abierto mucho. Estamos no solamente desarrollando, pensando en los países miembros, sino que la participación en todos estos organismos es importante que participen países no miembros, y de esta manera también esperamos que eventualmente
en último término, lo adhieran particularmente en las recomendaciones, cuando queden convencidos de que se tratan de buenas recomendaciones y procedan a implementarlas y ponerlas en práctica. Así que invitamos a los no miembros a adherirse a estos instrumentos, y esto está sucediendo en medida creciente porque cada vez tenemos países no miembros que participan en los organismos y por lo tanto tienen una participación en el desarrollo de esos instrumentos. Otra manera en que se produce todo esto es mediante la aceptación de algún estándar de la OCDE en otros foros, en tanto estándar internacional, por ejemplo, en lo que se refiere al intercambio de información fiscal y tributaria. Es un estándar que inicialmente se preparó como un estándar de la OCDE, pero que fue aceptado por los G20 como estándar internacional para el intercambio de información tributaria, y ahora en la actualidad prácticamente todos los países se han comprometido a aceptar estos estándares, incluso si no son miembros de la OCDE. Y un fenómeno similar ha ocurrido en muchos años en lo que se refiere a los estándares de gobernabilidad, que en gran medida se fundamentan, se basan en los estándares de la OCDE. Otra cosa más clásica, digamos, es la incorporación de las normas de la OCDE en otros marcos legales, como por ejemplo el principio de que es el contaminante quien paga. Esa es una recomendación de la OCDE del 72 que ha sido adoptada en el derecho de la Unión Europea, de la Convención de Basilea, es decir, se ha adoptado en una serie de instrumentos legales. Y por último, como mencioné, la OCDE misma a veces es un foro para la negociación de acuerdos internacionales, que es de manera abierta para todos los países. Por ejemplo, la Convención Anticohecho y la iniciativa de asistencia mutua en asuntos tributarios que actualmente se está negociando para los BEPS. Estamos en las etapas preparatorias para ver si podemos negociar uno de estos acuerdos, porque esto ayudaría a modificar los miles de tratados bilaterales y de manera que sean más modernos y podamos avanzar a lo que podría llamarse un estándar tributario en estos temas. Y rápidamente también podríamos tener una idea de las iniciativas más conocidas y más exitosas, por ejemplo la Convención Anticohecho, que es un tratado internacional y que penaliza, criminaliza el pago a funcionarios extranjeros gubernamentales. Es el primer acuerdo internacional que básicamente, en términos muy sencillos, hace que los países, que el país al que pertenece una empresa que da servicios en otro país pueda sancionar a sus propias empresas por hacer pagos de soborno a los funcionarios de otro gobierno. De los países, de los 41 países que han firmado esta convención, 34 son miembros, 7 no son miembros. Hay un sistema para estas convenciones de revisión muy estricta entre los pares, los países, siempre se está revisando la calidad del marco legal y la eficiencia de su implementación, si se está implementando eficientemente. Una vez más, algo similar se hizo con el estándar sobre
transparencia e intercambio de información. Esto no es técnicamente un estándar, una convención, pero se ha fijado este estándar en lo que se podría llamar un instrumento de la OCDE y que fue luego incorporado en la Convención de la ONU, así que de esta manera se pudo lograr su difusión aún más amplia. También está incluido en la Convención como acuerdo libre y ha sido independiente y se aplica en 126 jurisdicciones miembro, algunas de las cuales no son estados, pero que se han comprometido a no solo cumplir con este estándar, se han comprometido a cumplir con este estándar y que también participan en la monitorización de la implementación de este estándar. Para saber si se está cumpliendo con el estándar a nivel del marco legal nacional de los países, y también se verifica la eficiencia de la implementación de este estándar, lo cual se ha hecho en los últimos 6 años. Hemos visto que se ha preparado más de 126 informes sobre los países y sus marcos legales y la calidad con que se implementa este estándar. Y también habrán escuchado que estamos trabajando en un nuevo estándar sobre el intercambio automático de información. Ya está listo el estándar y ya se han logrado ciertas adhesiones. Estamos por empezar el proceso de revisión seguramente entre el 2016 y 2017. Lo que quiero decir es que es un sistema dinámico que evoluciona permanente y los mismos compromisos van evolucionando y aumentando. Creo que voy a saltarme este último principio que se refiere a el pago por el contaminante, el polluter pays, pero termino agradeciéndoles por su atención. Muchas gracias, señor Bonturi, señora. Thank you very much, Mr. Bonturi. Los invitamos ahora a un refrigerio que encontrarán a la salida y dentro de unos 15 minutos nos volvemos a congregar para escuchar a los panelistas y el diálogo y la discusión que surja. Gracias.